Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1275 de Con Vos, correspondiente al domingo 22 de enero de 2023. 22 de enero, el próximo domingo ya se nos va el primer mes del año, ¿eh? Parece que era ayer que estábamos brindando por Navidad, por fin de año, y bueno, ya el próximo domingo termina enero. Bueno, en la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omucho. Este programa es emitido en dúplex por FM 90.3, Radio 9, Galicia, de Ponteareas, provincia de Pontevedra. Os seus ointes, os seus directivos, o seu persoal, o saúdo agarimoso de cada domingo, que leven ben ese frío que está facendo na terra. Bueno, y tenemos un número telefónico en el cual nos pueden dejar mensajes grabados, que es el 53 65 72 34. De Vagarciño, en galego, 5 3 6 5 7 2 3 4. Les voy a hablar del Parque Avellaneda, parque en el que esta mañana, como prácticamente todos los días, estuve corriendo, entrenando, pero se han dado algunas circunstancias. Tenemos nuevos oyentes del Parque Avellaneda, uno de ellos es Servando, así que a él y a su familia un cariñoso saludo. Esta mañana me crucé con su hija, con su yerno en el parque. Pero tenemos también un amigo que nos iba a escuchar hoy, que no recuerdo el nombre, porque yo lo tengo registrado como el hincha de Boca. Es un caracterizado hincha de Boca, y a veces cuando hablo con alguna persona o algo así, siempre digo como referencia el hincha de Boca. Bueno, posiblemente me esté escuchando. Justo se da la coincidencia de que esta semana el Racing jugó con Boca, jugaron por un trofeo internacional, el primer campeonato del año, y ganó Racing, como ya se transformó en costumbre cuando juega con Boca, y la gente de Boca está disgustada, ofuscada, y dicen que en realidad era una copa de leche, un invento. Y yo digo, está bien, pero entonces ¿para qué se hacen tanto problema, ¿no? Que discutir el penal, que esto, que aquello. Bueno, ganó Racing, yo felicito y me pongo muy contento por mi nieto Manuel, porque se fue a la colonia, él está yendo con sus hermanas a una colonia de verano, y sus 3 mejores amigos son de Boca. Y los 3 chiquitos de Boca estaban con remeras ocasionales, ¿no? Pero mi nieto Manuel estaba con la camiseta de Racing, o sea que él se tenía fe, él fue a la colonia ese día con la
camiseta de Racing y junto a sus amiguitos de Boca vieron el partido allí en la colonia. Así que realmente mi gran satisfacción hoy en el fútbol es porque disfruta mi nieto. Yo la verdad ya estoy un poquito más allá de eso, pero me amargo cuando Racing pierde y me alegra mucho cuando gana, pensando en mi nieto y en la ilusión que tiene él con sus 12 añitos. Pero el hecho es que en el Parque Avellaneda también esta semana conocí a un ex arquero de Racing, arquero en la época del equipo de José, cuando el titular indiscutible era Mario Agustín Cejas. En aquel entonces muchachito se llama Carlos Oriolo, y junto con el Mono Guibaudo eran los dos suplentes que estaban en el plantel del equipo de José. Lo conocí justamente el jueves y me dijo, si mañana le ganamos la Boca, el sábado vengo con la camiseta. Cosa que por eso resalto de mi nieto, de que el mismo día del partido él sí fue con su camiseta de Racing. Pero bueno, yo dije, jugaron en Arabia Saudita. En Arabia son característicos los dátiles. Yo todos los días a la mañana, previo al desayuno, como 3 dátiles. Dátiles de Arabia o de Jerusalén, de Israel, mejor dicho. Pero dije, tengo que festejar con algo argentino. Así que como en el Parque Avellaneda hay palmeras que dan dátiles, estuve ayer y hoy comiendo dátiles del Parque Avellaneda. Homenaje al triunfo de Racing en Arabia, pero con dátiles locales. Mi manera de festejar en la intimidad. Bueno, les cuento que el próximo domingo voy a hacer un programa que todavía no sé cómo va a ser, porque voy a estar, Dios mediante, en la localidad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Voy a correr allí una competencia de 10 kilómetros, con lo cual Lobos son 100 kilómetros más o menos desde aquí. Se me hace imposible venir a transmitir a la radio, así que voy a hacer todo lo posible para hacer la apertura del programa, contarles cómo me fue en la carrera y cómo me estará yendo en Lobos. Espero pasar el fin de semana allí en esa localidad que he pasado muchas veces, pero que nunca me detuve lo suficiente para conocer la hermosa laguna que sé que tiene. Así que bueno, Dios mediante, el próximo domingo la transmisión será desde Lobos, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, por ahí tenemos algún gallego, alguna gallega, alguien que nos hable también directamente desde allí, desde la localidad de Lobos. Comenzamos musicalmente el programa de hoy. Para la gente que nos está viendo en el Facebook de Con Voz o en el de Radio Amplitud, pueden ver una maravillosa figura hecha con claveles rojos, ¿no? Todo rojo. Bueno, es el homenaje que se hizo en el día de ayer a Lola Flores, porque ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Lola. Por supuesto, vamos a hacer nuestro modesto homenaje, pero comenzamos teniéndola como foto de pantalla, ese gran trabajo del que también les voy a explicar, no solo a quienes la ven, sino a toda la audiencia, en qué consistió el homenaje de ayer. Grandísimo homenaje a la no menos grande
Lola Flores, la faraona. Comenzamos con nuestro amigo y admirado Carlos Núñez y Le Parrain, el tema de Nino Rota, El Padrino, la música de esa gran película. Vamos. Bueno, el título dice 5.500 flores para soplar las 100 velas de Lola Flores. Flamencos y miles de vecinos de Jerez de la Frontera se unieron en una fiesta popular para celebrar el centenario del nacimiento de la faraona, que abre el año de actividades. Lola Flores, vestida de azul y enjollada, abrió el balcón y mirando a cámara entre gitanillas espetó: nací un domingo a las 12 en punto de la mañana. Abajo mi padre tenía un bar que se llamaba La Fe de Pedro Flores y había unos clientes que tenían un acordeón y mientras yo nací ellos tocaban la marcha real. Palabra de la faraona. Habrá que creerla. Ya saben
por otra perla suya, que ella nunca mentía, lo que decía se hacía verdad. Y aquí están miles de personas en una cálida mañana de enero de Jerez de la Frontera, escuchando justo la misma voz de la folclórica, la misma marcha y a la misma hora, pero 100 años después. Ella ya no está para contarlo, al menos físicamente, porque por la plaza de Belén no hay duda de que está más viva que nunca, como aseguró la alcaldesa Mamen Sánchez. Casi 3.000 personas, según estimaciones de la policía local, se reunieron ayer al mediodía justo al costado del que será el futuro centro de interpretación de Lola Flores para festejar con flamenco y muchas flores el pistoletazo oficial del año del centenario de su nacimiento. No fueron tantos jerezanos como en la boda de Lolita, 5.000 según las crónicas de la prensa rosa de la época, pero aquí el archiconocido "si me queréis irse" era al revés. El ayuntamiento intentó reunir a la mayor cantidad posible de personas que quisieran y admirasen a la folclórica, y eso que ya solo los más mayores podían presumir de haberla conocido con vida. Era el caso de Antoine de Castro, acostumbrado a seguirla allá por donde iba cuando él era un joven bailarín y ella una artista consagrada. No era la que mejor cantaba, pero era la mejor artista. Hacía de todo, era una mezcla impresionante. A su lado la bailaora Angelita Gómez asentía. Fue una adelantada a su tiempo. 5.500 claveles rojos colgaban de un enorme domo colocado en el centro de la plaza, es lo que nosotros vemos hoy en nuestra pantalla, y surcado por miles de hilos del mismo color para recrear la figura de Lola en danza. Era la evocación a flores y flecos en forma de instalación artística efímera firmada por Javier Varela de Florenea, que sirvió como punto de partida del homenaje. Fue colocar la alcaldesa el último clavel y empezar el espectáculo. Al toque de las campanas de la catedral le siguió la grabación del acordeón con la marcha real. Para entonces el auditorio de la plaza ya estaba lleno, la mayoría pensando en la faraona, otros por el espectáculo y alguno que otro pendiente de las gitanillas listas para regalar. «Queda inaugurado el año Lola», exclamó la regidora justo al arranque del espectáculo. Todo era tan ecléctico, popular y entrópico que es probable que a Lola le hubiese gustado. Ya lo dijo, soy del pueblo y nunca he querido ser marquesa. Bueno, vamos a escuchar a Lola, como no podía ser de otra manera, en el centenario de su nacimiento, y la vamos a escuchar en un tema que a mí me pareció muy apropiado, porque canta Lola y toda su familia, un gran homenaje que se le hizo en televisión en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, y Lola cantó aquí con toda su familia el tema Pan y Chocolate. La vamos a escuchar presentando a su familia y luego el tema. Vamos con eso. Y aquí llega ya el fin de fiesta por rumbas, con toda la familia Flores en pleno. El pescadilla a la guitarra, Lola, sus hijos Lolita, Rosario y Antonio, y la hermana de la jerezana homenajeada, Carmen Flores, también.
vino jamás probaste. Que no, porque le llaman borracha. Que no sé por qué. Y el vino jamás probé, porque le llaman borracha. Y jamás me emborraché. Yo me emborracho de amores, los amores dan placer. Y en el vino no se encuentra la locura del querer. Un gato barrigo no puede caminar si va a chocolate y no come pan. Un gato barrigo no puede caminar si va a chocolate y no come pan. Pan, chocolate, pan, basta y nada más. Pan, chocolate, pan, basta y nada más. Con pena nos tenemos que despedir. Este ha sido el gran espectáculo plagado de estrellas que han participado en homenaje a Lola Flores desde el James Knight Center de Miami. El público despide a tantas y tantas figuras mundiales como se han encontrado en este escenario juntos por primera vez. En un reconocimiento a nuestra indiscutible andaluza y jerezana, Lola Flores. Toda fuerza, talento, personalidad y arte. La ciudad de Miami, puerta musical de los Estados Unidos, se ha rendido una vez más al arte de Lola de España. Bien, vamos a cambiar radicalmente, ¿no? Nos vamos a ir del flamenco, de la magia, del sur de España a Galicia. Nos vamos al norte, nos vamos a nuestro frío, y allí está un argentino, Nicolás Rabil, después él nos va a decir bien cómo se pronuncia ese primer apellido, y con el segundo ahí no te pregunto nada, Nicolás Barreiro, bien gallego. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes querido Ramón y querida audiencia también, por supuesto. Pero bueno, sí, como decías, mi identidad gallega no la puedo ocultar. Así que ahí tengo por parte materna soy gallego, por parte paterna italiano, Ravelli es el apellido, y bueno, así como contabas, me encuentro aquí en Galicia, en Lugo, desde hace ya más de un año, y bueno, en eso ando, tratando de llevar un poquito la música por el mundo. ¿La mamá, ella es gallega o hija de gallegos? Mi mamá es primera generación, nacida en Argentina. Mi mamá para atrás, sí, mi mamá es la primera generación. De la generación de mi madre para atrás, ya sí son todos nacidos acá en Lugo. Así que yo soy segunda nada más, así que en contacto con Galicia muy cercano de toda la vida. ¿Llegaste a conocer a tus abuelos gallegos? Sí, a ambos vivieron, bueno, de hecho, mira, es casualidades de la vida, mi abuela falleció, la que es de aquí, efectivamente de Lugo, falleció a los 100 años, 3 días antes de yo viajar para España. Ah, mira vos. Mirá si no la habré conocido. Bueno, qué suerte. No, porque, bueno, los abuelos son algo muy especial, ¿no? Generalmente muy. Es algo que deja huellas en todos nosotros, ¿no? Bueno, Nicolás, ¿y cuánto hace que tomaste la decisión y que estás instalado en Galicia? Mira, tomar la decisión hace un tiempo ya, porque fue un proceso. Mira, fue muy gracioso porque yo siempre tenía que andar aclarando que yo no era como
como porque todos me decían, ay sí, porque ahora muchos argentinos se están viniendo y se están, como por así decir, escapando de Argentina por la situación y tal. Y yo siempre tenía que aclarar que bueno, que yo entré dentro de la estadística, pero no fue para nada mi caso, fue un proceso de varios años, luego de un viaje que hice de vacaciones a Europa, que aproveché por supuesto y pasé a visitar a mi familia, con la que siempre tuvimos contacto, nosotros nunca perdimos el contacto, a pesar de la distancia. Y dije, la verdad que me gusta esto, que me gustaría explorar un poquito por acá. Y así surgió la idea, empecé a aplicar a másters, todo esto empezó a comienzos de 2020. Y bueno, finalmente se me dio de que me seleccionaran en un máster que hice en Madrid, en dirección de orquesta, que es mi especialidad como músico. Yo soy director de orquesta y también soy pianista, pero el 90% de mi actividad tiene que ver con la dirección de orquesta. Y bueno, nada, cuando me seleccionaron para formar parte de este máster, dije, bueno, listo, ya está, nos vamos para allá. Y así fue. Llegué en septiembre de 2021 y acá estoy. Y durante todo ese año estuve viajando todo el tiempo entre Madrid y Lugo, porque yo siempre vivía aquí en Lugo con mi familia, desde que llegué. Y después cuando terminé el máster, bueno, ahora ya estoy más asentado mayormente en Lugo. Porque eso me había quedado ahí la duda. Digo, el máster en Madrid, pero estás viviendo en Lugo. Pero no, siempre viví en Lugo. Lo que pasa es que, claro, el máster no tiene la misma carga horaria que una carrera de grado, ¿no? Entonces lo que hacíamos nosotros, o por lo menos cómo estaba organizado ese máster, que también estaba muy pensado para gente que ya tenía su actividad y que trabajaba y demás, se hacían encuentros intensivos de todo un fin de semana entero. Nos pasábamos todo el fin de semana ahí adentro del instituto, cada 15 días. Entonces yo vivía habitualmente en Lugo y cada 15 días, o sea, fin de semana por medio, me iba para Madrid. Y en así Lugo, lo fui llevando. en Lugo Pero siempre viví en Lugo. ¿Vivís en la ciudad, en la capital? En la ciudad. En la ciudad. Sí, en la ciudad. Sí, o sea, mi familia es originaria de una aldea que está acá a unos 20 kilómetros de Lugo, pero yo vivo en la ciudad porque, bueno, también hay parte de la familia que vino para la ciudad por sus profesiones, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, decías que vos no sos parte es decir, sos parte de la estadística, pero no sos no está ese común denominador de decir, huyo de Argentina por la situación. Al contrario. No, lo tuyo fue un amor a la tierra de tus mayores y posiblemente vislumbrar un futuro promisorio en tu otro amor, que es la música. Efectivamente, y la idea un poco de... Yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo que me pregunta, hay que salir del lugar donde está uno, porque inevitablemente es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para ver otras maneras de abordar el arte, la música, todo, ¿no? Y uno se nutre muchísimo de esas experiencias. Y ya te digo, en mi caso fue después de este viaje a Europa, que fue un viaje así de mochilero con una amiga, y estuvimos 2 meses dando vueltas por Europa, y eso, y como un viaje muy de este estilo, no un viaje típicamente turístico, ¿viste? O sea, un viaje en donde al estar de mochilero y tal, te vas, como por así decir, empapando de la cultura mucho más que en el típico viaje turístico. Entonces, después de aquella experiencia, dije, la verdad que quiero vivir un poquito más de esto, ¿no? Y la verdad que no me arrepiento absolutamente para nada. Y mirá que a mí, en Argentina, yo siempre he tenido la suerte y que también he trabajado mucho, ¿no? De estar muy bien posicionado, digo, en el ámbito profesional específicamente mío. Nunca me faltó trabajo,
O sea, no fue una cosa esto de desesperación no me pasó por ese lado, para nada. Pero sí esta necesidad de asomarme al mundo, ¿no? Bueno, a otro mundo, porque Europa no es todo. Claro, pero es decir, en el ámbito estrictamente laboral, musical, ¿creíste que había una posibilidad de crecimiento? ¿Es lo que yo interpreto en tus palabras? Claro, efectivamente. A ver, pero ya te digo, mira, el otro día estuve dirigiendo en Madrid, porque claro, al haber hecho el máster en Madrid también quedé con muchos amigos y muchos contactos en Madrid. Y por ejemplo hay una orquesta que me suele invitar muy a menudo, y me invitaron el fin de semana pasado. Un concierto de solistas jóvenes. Y después del concierto, que nos fuimos a tomar algo, hablaba con uno de los solistas, que es un chico de 15 años, pianista excepcional, de los pianistas más maravillosos que he conocido en mi vida, y tiene 15 años. Y estaba el padre de él, el papá de él es profesor de clarinete en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Y o sea, es un músico muy profesional, muy bien posicionado, etcétera. Y hablábamos con el padre, ¿no? Entre el padre y el chico, que no necesariamente tiene que ser ir a Europa para crecer, ¿no? O sea, este chico también el padre sostenía que él tenía que salir de España, porque eso inevitablemente tomar contacto con otras culturas, con otras maneras de hacer y de pensar la música y el arte y todo, inevitablemente abren panoramas, ¿no? Entonces yo digo, quiero ser muy respetuoso de esto, en el sentido de no seguir alimentando esta idea de que lo que hacemos en Latinoamérica no sirve y que el crecimiento inevitablemente está en Europa. No, el crecimiento está en animarse a ver otras cosas. A mí se me dio por Europa, pero la realidad es que, más allá de que tenemos muchísima falta de recursos, y eso no se pone en duda y eso es evidente, también tenemos muchas cosas positivas en Latinoamérica, y que de hecho acá en Europa son muy bien vistas y valoradas. Entonces digo eso, yo creo que el crecimiento está en animarse a salir al mundo. Después, ¿qué mundo elija cada persona? Bueno, eso es una decisión muy personal, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, yo me incliné por Europa, además teniendo mi familia acá en España, eso me tiró mucho para este lado, pero eso como siento como esta necesidad también de recalcar que lo importante es salir. Después, ¿a dónde? Bueno, cada persona verá, ¿no? Está bien. ¿Y cómo es tu vida en Lugo en todos sentidos? Bueno, ahora casualmente muy ajetreada. Porque, mirá, yo tuve la suerte de poder formar una orquesta, la primera orquesta joven de Lugo casualmente, con la que tengo concierto en 2 horitas. Y después, bueno, ahora también estoy dando clases, entré como profe en un conservatorio, tengo mis alumnos particulares también, más, bueno, alguna orquesta como por ejemplo esta de Madrid que te comentaba, que me va invitando. Así que la verdad, particularmente ahora, 2023 me sorprendió con muchísimo trabajo. Y así que eso, estoy entre mis clases, la preparación de los conciertos, los ensayos, toda la gestión de la orquesta. Hacer un proyecto nuevo todavía necesita mucho trabajo de gestión, de organización, de difusión, de prensa, de pedagogía, porque al ser una orquesta joven también, las chicas y los chicos tienen que encontrar en la orquesta un espacio también de formación y de cómo se procede en un montón de situaciones en una orquesta. Así que bueno, ese es un poco mi día a día, ¿no? Que es ser parte entre todas esas actividades. Eso en cuanto a lo profesional, a la música, la orquesta, sí. ¿Cuántos chicos la componen? Porque es una orquesta joven, yo hablo de chicos, a ver, chicos y chicas, por supuesto. Sí,
Mira, en este momento somos alrededor de 30, número más, número menos. Y es todo un logro porque ya te digo, es un proyecto muy nuevo. Empezamos a ensayar en noviembre, ya tuvimos nuestro concierto de Navidad en diciembre, que es el mismo que vamos a repetir ahora dentro de unas horas porque nos lo pidieron. Y ahora cuando acabemos el concierto de hoy vamos también a ponernos a preparar nuestro próximo evento, que va a ser algo grande. Vamos a convocar a varios coros, vamos a hacer un Stabat Mater de Haydn, que lo queremos pensar para abril. Así que nada, ya te digo. Y las edades, las edades, el rango de edades, ¿en qué andaría? Y entre los 14 y los 30. ¿Los 14? Y los 30. Y 30. Ahí está el rango de edades de hombres y mujeres, porque no conozco la orquesta. He visto, tengo un video que me has mandado, pero conozco muchas orquestas juveniles de Galicia y en todas hay gran cantidad de mujeres y de varones, ¿no? Sí, de hecho en la nuestra tenemos una amplísima mayoría de mujeres. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y dejando lo musical por un momento, a ver, en Villa Ballester, lugar del que sos nacido aquí en la provincia de Buenos Aires, yo me imagino que mamá hacía las compras, cocinaba, o puedo estar equivocado, pero en Lugo... Inclusive, mira... Quizá en Lugo tuviste que cambiar algunos de esos planes. Bueno, yo soy un bicho raro porque soy hijo único, pero no encarno el estereotipo de hijo único, ¿no? Siempre fui muy independiente yo. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que yo me maneje de una manera independiente, otra cosa es que mis padres y sobre todo mi madre estén en esa misma sintonía que no lo estaban. Inclusive viviendo solo, porque yo siempre me quedé por Ballester, ¿no? Inclusive cuando me fui a vivir solo vivía a 8 cuadras de la casa de mis viejos. Inclusive viviendo solo, mi mamá me hacía compras, me decía, mirá, me acordé de vos, te compré esto, y todas esas cosas. Pero ya te digo, como yo siempre me manejé yo de una manera muy, muy independiente, bueno, para mí el cambio no fue tan grande, y además acá, ya te digo, vivo con familia, entonces, que son todos, bueno, las descendencias de los diferentes hermanos y hermanas de mi abuela, ¿no? Sí. De los hermanos y hermanas de mi abuela que no se fueron para Argentina. O sea que son como primos, ¿no? Primos lejanos, para mí. Sí. Lejanos en parentesco, súper cercanos en cariño. Así que nada, nos repartimos las tareas. Lo que tiene de bueno Lugo es que es una ciudad que tiene de todo, pero es una ciudad pequeña que dentro de lo que es Lugo, el lugar más lejos que te puedes llevar un lugar caminando es media hora, 40 minutos, y eso es cuando te queda del otro lado de la ciudad, o sea, entonces es una ciudad, ya te digo, muy, muy amable, muy accesible, y es bueno, yo nunca fui muy partidario de las grandes urbes, a pesar de ser de Buenos Aires, nunca me llevé bien con eso. Inclusive me pasa con Madrid. Madrid me parece una ciudad alucinante, pero yo no viviría en Madrid. Entonces a mí me resulta muy, muy amigable, muy cercano todo. Entonces a mí mi día a día acá me da mucha paz. Y te pregunto, ¿vas a caminar a la muralla de Lugo? Porque
bueno, muchos lugueses y yo cuando voy siempre la camino algunas veces, pero digo, quizá para un músico sea un lugar de inspiración caminar por allí arriba, de paz, o todo lo contrario. No, absolutamente, absolutamente. Mis dos lugares preferidos, mis tres lugares preferidos, mejor dicho, para caminar, son la muralla, el río Miño, que es uno de los ríos más famosos de Galicia, y el río Rato, que es un desprendimiento, un afluente, mejor dicho, del río Miño que pasa por acá por Lugo. El río Rato tiene un paseo precioso que le han hecho todos los alrededores, que parece una cosa de cuento de hadas. Y esos son mis tres lugares preferidos para ir a caminar. Pero bueno, cualquier lugar es bonito, por acá. Bueno. Pero donde más frecuente es eso. Y la muralla por supuesto que sí. Sí, la muralla, digámosle a la gente que son poco más de 2 kilómetros, ¿no? Creo que el recorrido total. Ajá. Y que encierra la ciudad vieja de Lugo, que hace muchos años quedó pequeña dentro de la muralla, pero es la única muralla romana que se conserva en su totalidad, ¿no? Es un patrimonio cultural, sí, de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad, y además vos no sabés, yo siempre digo, ¿cómo la miman a esa muralla? Porque todos los días, absolutamente no hay día que no veas alguna tarea o de mantenimiento o de reacondicionamiento de alguna parte. Es la muralla más mimada del mundo, debe ser, porque es increíble. Bueno, por eso está tan bonita y porque está bien cuidada. Absolutamente. Bueno, Nicolás, es decir que en Lugo, en la tierra de tus ancestros, sos un hombre feliz. Total. Y además, sabes que yo justamente mis abuelos siempre mantuvieron el hablar el gallego en casa, porque para ellos era de esa manera, en casa se hablaba gallego, siempre. Y yo lo hablé siempre, siempre de toda la vida lo entendí, y más o menos en mi adolescencia empecé a hablarlo, me empecé a animar a hablarlo. Y me encanta poder estar acá, que lo puedo hablar todo el tiempo. Para mí es una lengua preciosa el gallego, tiene como una entonación, un cantito, un algo especial que es muy bonito, y además, además me conecta con esa cosa de las raíces, ¿no? Así que sí, que me encanta también en ese sentido. Bueno, me encanta que hables en gallego. Yo tengo ahí tengo mucha familia, pero tengo mucha gente amiga, y hay una mamá y una hija que son argentinas, que son músicas. La hija es integrante de un trío muy famoso que se llama La Panadería, que han obtenido premios de teatro, y ellos hacen teatro, música, de todo. Y esta chica, yo quiero decir nena porque la conocí cuando era un bebé, pero ahora es una mujer grande, y ella habla en gallego como si hubiese nacido en Galicia, y su madre también. Así que, bueno, me encanta que ti tamén fales galego, Nicolás. Entón vou aproveitar para despedirte, porque despois imos escoitar o rematar a comunicación o tema Danubio Azul, interpretado pola orquestra que dirixes, Terra Nova Xove Orquestra de Lugo. Bueno, invítote a que te despidas en galego, a que digas o que se quedou por decir. Pois moitas gracias, Ramón, por esta entrevista cálida,
amena. También un cálido saludo a toda audiencia. Para mí es verdaderamente un honor poder cerrar esta conversa contigo falando en galego, así que muchas gracias por todo. Gracias a ti, Nicolás. Cerramos esta conversa que é a primeira. Seguramente vai haber a primeira de moitas. Algunhas máis. Unha aperta moi forte. A ti tamén. Moita merda como para o concerto de hoxe. E bueno, un saúdo tamén agarimoso para eses integrantes da orquestra, o mellor para todos vos. Graciñas, Nicolás, boa tarde. Boa tarde, hasta logo. Chao, chao. Bueno, y entonces, como prometimos, la orquesta Terra Nova, Xove Orquestra de Lugo, que dirige Nicolás, nos interpreta Danubio Azul.
Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Barrio plateado por la luna, yo te ruego que al menos me digas por qué me casas. Mujeres de tango. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? Las voces femeninas de nuestra música ciudadana. Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo. Mujeres de tango. Un recorrido por las voces de ayer, de hoy y de siempre. Hola, soy Cristina Licar y a partir del 2 de febrero te espero todos los jueves a las 18 horas por acá, AM 660 Radio Amplitud. Mujeres de tango. Conduce Cristina Licar. Por AM 660 Radio Amplitud. Soy Omar Zaganías y los invito a compartir tangos y algunas cosas importantes todos los viernes de 9 de la mañana. ¿Qué le parece? Los espero. Muy amables. Todos los viernes a partir de las 20 horas, sintoniza Buenas Vibras por AM 660 Radio Amplitud. La mejor información de la actualidad. Flash de noticias, Deportes, humor, espectáculos, interés cultural, buena música, sorteos y debate de los temas más importantes de la semana. Todo esto y mucho más en Buenas Vibras. Te acompañan Silvia Ciani, Rosario Oviedo, Julieta Gato, Luis Tana y Luis Gato. Los esperamos. Hola, soy Norberto Roldán y todos los jueves a las 4 de la tarde abrimos la ventanita de Arrabal para que entren los duendes del tango. En este programa precisamente que es dado en llamar El Tango y Yo. Por AM 660 Radio Amplitud todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, El Tango y Yo. Y si vos me dejás, El Tango y yo los dos somos Buenos Aires. Caricon Nacional. Les habla Francesco Rotundo. Los invito a escucharme todos los jueves desde las 14 a las 16 horas con Rotundo Insieme a Voi. Hablaremos todos los temas importantes para la colectividad italiana. Passaporti, pensioni, cittadinanza. Los espero los jueves de 14 a 16 horas. Gracias. Todos los jueves a partir de las 13 horas hasta las 14 horas los invitamos a escuchar Recordando Tangos con Mabel y Sebastián en Recordando Tangos. Todos los domingos a las 11 horas escucha Italia Unita por Amplitud 660 con la conducción de Laura Rotundo. En las montañas del norte, la cadena rocosa de la costa del Adriático y los valles interiores bañados por el río Sava. ¡Viva Croacia! Croacia en mi corazón. ¡Viva Croacia! Todos los sábados, desde las 13 horas, por Radio Amplitud 660. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM 660 Radio Amplitud.
Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever. Habla Sara de Burlingame. Ay, no sabía si iba a poder hablar. Perdón, pues estoy muy emocionada. Perdón. Primero quiero felicitar a su nieto, porque yo sé lo que son los nietos. Porque mi nieto, que ya tiene 23 años, es fanático de Boca. Yo soy de River. Y siempre le digo, bueno, mi vida, cuando juega River y Boca, que gane el mejor. Y cuando no juega con River, yo digo, bueno, querido, Dios quiera que gane Boca. Y a usted le deseo de todo corazón, ahí en Lobo, que le vaya todo muy bien en su carrera. Y sé que le va a ir muy bien, don Ramón, lo sé, porque Dios lo va a ayudar, porque es una buena persona, usted siempre se entrena, se cuidan las comidas, y bueno, ¿qué le voy a decir de la música? Lo primero, de Nino Rota, del Padrino, bellísima, y esto, la última, Danubio Azul, me recordó cuando me casé, y el vals que bailábamos con mi marido. Disculpe, don Ramón, discúlpeme. Bueno, lo quiero mucho, le mando un beso grande, le mando un besito a Ana de Portomeño, que pase muy fin de semana, cariños a toda su familia, muchas bendiciones, don Ramón, y muchos cariños también a Evan, y perdón mi emoción, un beso grande. Antes de saludar a Ana, muchas gracias, querida Sara, por tu mensaje, por tu emoción, que valoro muchísimo y que te agradezco. Así que nada, un beso, un abrazo fuerte y los mejores deseos para vos y tu familia, como siempre. En el Facebook, José Augusto González Navarro nos dice: muy buenas tardes, Ramón, como cada domingo escoitando o programa xunto a miña nai, boa sorte na carreira en Lobos, unha fonda aperta. Bueno, muchas gracias, José Augusto, unha aperta forte para ti, un bico para tu nai. Y ahora sí, boas tardes, en Taboada, en Lugo, Ana Vida Portomeñe. Hola, moi boa tarde, Ramón, moi boa tarde a todos e a todas. Aquí estamos con algo millor de catarro, e bueno, polo menos que un día que está algo nublado, pero bueno, xa se foi a neve. Bueno, esta semana tivestes moito temporal de neve na autonomía en xeral, non sei como ya levastes aí por Taboada, se chegou a neve a vosa casa ou non? Sí, algo de neve por aquí chegou. De feito, nos, por exemplo, aquí o monte máis alto que temos en Taboada é o Monte San Cristobo, que ten 8,18. Despois temos tamén cerquiña a Serra do Faro, que colle parte de Pontevedra tamén. Bueno, aí pois tamén houve unhas nevadas moi bonitas, destas de postal, digamos. Pero bueno, aquí onde a miña casiña, neve, pois andábase, dentro do que cabe andábase ben. Pero bueno, en algúns sitios pois non pasaban os autobuses para ir recoller os rapaces, para ir ao colexio, e nada, na xeral sí, porque pasa a máquina que tá neves, e botan sal, pero bueno, o que nas vías secundarias pois é máis complexo circular. Bueno, mira, antes de seguir vou ler a mensaxe de Ángel Ash,
que di muy buenas tardes, queridos Ramón, Ana y Ever. Desde Quilmes, escuchando este hermoso programa. Excelente semana para todos, Edith y Ángel. Bueno, Edith y Ángel, en nome de Ever, en nome meu, moitísimas grazas, que teñan unha boa semana, e Ana está ela do outro lado para que conteste. Pois é unha aperta moi grande para eles, para Benita e todo, porque sempre están aí de algún xeito animándonos e dándonos o seu cariño, nas nosas palabras, pois para eles tamén o noso cariño dende aquí, sobre todo agora neste caso que me permites a min pois decilo eu. Bueno, entón a neve decías moi bonita para postales, pero sí. Pero para o traballo sempre é unha complicación. Como puidestes sobrelevar e canto durou esa a neve ali? Nada, aquí 2 días, aquí o que na miña parroquia máis ou menos nevou un día bastante, así e tal, e o día seguinte quedaba neve así nas zonas máis altas, nalgúns prados sombríos, nas cunetas dos camiños, pero bueno, despois nos camiños normais podíase andar. E claro, aquí na explotación, pois as vaquiñas quedaron na granxa, levámoslles ali comida, erva seca e máis o silo, que é o que comen, e nada, ali estaban todas contentas, teñen auga e tiñan comida e non pasaba nada. O que pasa que, bueno, eu recoñezo que os animais pois gustalles andar fora, e pacer fora, inclusive cando, inda que neve, se non hai moita ventisca, eles están a gusto tamén na neve. Por exemplo, os meus cans, nada, a xogar na neve, como se foramos nos cativos tamén, veña a revechar pola neve. Que cans teis, pastor alemán ou outra raza? Pois son 2 colis, destos así, negritos e blancos, 2 colis que son moi simpáticos. E nada, despois teño outra cadela que é unha raza, non sei que raza é, porque, bueno, a pobre estaba abandonada e a persona que a atopou non a quería, bueno, non podía, daquela, bueno, pois eu non tiña can, que morrera má que tiña, e trouxena pa casiña e non sei que raza é, pero bueno, é tipo pastor alemán, mezcla, aí está, tamén, unha xugantina. É raza can. Que en este caso cadela. Dime. Sí, son 2, John Can. A verdade é que con isto de que non sei se eso foi solamente por un mundial ou tal, pero bueno, gustolles moito xogar con balóns, e incluso cas botellas, unha botella desta do deterxente, por exemplo, que é de plástico, cando o vacías eu aproveito ás veces para outras cousas, pero bueno, tamén para tirarlles a eles para que xoguen con elas, e bueno, ás veces fan patinaxe artístico. Claro. Bueno, sí, os cans que están acostumbrados, gustalles, como ti decías, como os cativos xogar coa neve. Exacto. Pero bueno, foron 2 días entón, porque hubo sitios en Galicia donde hubo que suspender as clases, cousas que complicou moito, sí, polo transporte, inclusive vías cerradas e demais, pero bueno, xa sí, na zona de... Sí, dime. No, decía que na zona de Afonsagrada, do Caurel, por aí, inclusive por aquí en Monterroso e en Taboada tamén se suspendeu así o transporte, porque hai zonas que, inda que aparentemente están as vías limpas, pois hai algunha zona en concreto que o autobús non dá porque están a determinada altura, non? Entón, bueno, pois suspenderán o transporte un día, e noutros sitios pois ainda seguiu algo de neve, pero de feito en Cabeza de Manzaneda pois estaban algo tristes porque, bueno, non teñen temporada para esquiar de momento, entón, bueno, pois o que ás veces a ventaxa para unhos e desventaxa para outros. Pois eu íache decir que o ano que fun a Cabeza de Manzaneda, que non
que sí, que estaba moi ben de neve, pero ano seguinte recomendeille a unha familia, digo, non deixedes de ir a Manzaneda, e foron e non veron, a única forma de ver xeo era en cubito de nevera, porque da natureza non caera nada, así que este ano tamén por agora está pobre de neve. Sí, está pobre de neve. Despois por encima a pouca neve que caeu, como tamén choveu bastante, esa neve que había pois convertiuse en auga e bueno, houbo tamén desbordamentos nalgúns sitios. De feito o Miño leva bastante caudal e claro, ao chover e non seguir nevando, pois ya as temperaturas agora pois empezan a caer xeada, pero bueno, de momento ainda non hai neve para esquiar. Bueno, como ven a vida dos cochos na casa de Ana? Pois ainda siguen vivos porque houve un montón de cousiñas que non nos impediron pois facerlles aínda o traballo que non gusta moito facerlles, pero bueno, é o que hai, é unha lei de vida. É a lei da vida deles, así que... Sí. Pero bueno, porque eses 2 días de nevada eran apropiadísimos, non? Para a matanza. Sí. Sí, pero bueno, surdiron outras cousas e andaban miña nai e miña sogra andan cun catarriño que este ano deulles algo fortes, tamén me deu a min agora xa me vai pasando algo e bueno, nada, que non hai presa tampouco e bueno, tamén está bon que faga frío para curar eses xamós e esas cousiñas, ben o tempo frío para eles, pero bueno, pouquiño pouco, pa semana vai. Algún frío máis inda aí de Ester, non teño dúbida, non? Sí. Bueno, que teis para contarnos, Ana, de por aí? A ver, pois podo vos contar que nada, o típico que esta semana o tema foi a neve, despois, bueno, o tema de que pasa sempre, que cando chove moito, o tema dos asolagamentos en moitos sitios, despois o que está por todas partes, o tema desas presuntas violacións que todo o mundo debe saber, bueno, que hai un cachiño, debeches falar cun director musical, que meu rapaz vai tocar ahora ás 8, teño un concerto en Lugo con esa banda, nada, que si tosedes tamén anda preparando cousiñas con bandas, se é posible para este ano, que aquí andan todas a traballar para que empece a tempada de primavera, verán e incluso outono algo boa. Despois, nada, o tema dun escritor, Manuel Rivas, coñecido a nivel mundial, que foi que recibiu un premio e que eu tiven a sorte de estar unha vez, o que pasa que el de min seguramente non se lembre, pero eu tuven a sorte de estar unha vez con el en Mondoñedo, nesto no certamen que fan ali de Mondoñedo de poesía, recitando un poema, e el tamén recitou e tuven a sorte de compartir con el ese día xunto con outros persoeiros e personaxes da cultura galega, o sea que además nun sitio emblemático como era Mondoñedo. Bueno, e pouco máis, ahora dime ti a ver que che podo contar. Sen dúbida que Manolo Rivas é a gran figura da literatura galega de finais do século pasado e deste século, non? As súas creacións literarias, incluso algunhas con tantísimo éxito cando se levaron ao cine, como Lápido Carpinteiro ou A lingua das bolboretas, non? Justamente nós temos agora
na pantalla temos de fondo na transmisión de Facebook a Manolo cos atributos que o acreditan como caballero de honor de María Pita. La Real Orden de Caballeros de María Pita cuenta con Manuel Rivas como caballero de honor 2022. El evento contó con la presidencia compartida de la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, y el presidente de la entidad coloñesa, José Duarte. Bueno, durante el acto, José Duarte destacó que este es un reconocimiento al trabajo y el papel de Manuel Rivas en el mundo de las letras y la literatura, en la que cuenta con una excelsa obra con numerosos títulos en lengua gallega. Bueno, y en cuanto a la poeta Ana Vila Portomeñe e as súas andainas por la literatura, hai algo novo? Estás traballando, preparando algo? A ver, de momento, pois en tema literario teño algo aí pendiente, pero bueno, deixeino aí medio estancado por o tema de facer cousas aquí na casiña con cousas que houbo. Despois, bueno, porque tamén aquí en Taboada estuvemos os veciños constituindo unha asociación de veciños, e en Taboada pois constituindo unha asociación de mulleres rurais, que esperamos pois en pouquiño tempo poñela en marcha e facer algunhas cousas, e nadando, traballando, xa digo, nesas cousiñas, porque claro, entre atender as cousas da casa, máis os animais, máis estas pequenos detalles, que parece que non, pero levan o seu tempo porque hai que facer varios trámites, pois nada, deixei un pouquiño aí de lado. Sigo escribindo de vez en cando poemas, eso está claro, pero bueno, tiña pensado facer aí algunha cousa e, bueno, non podo facela. Vou na deixar un pouquiño porque, bueno, levamos o meu tempo e cando se me acorda algo, ao mellor non teño tempo para plasmalo, entonces teño que escribilo de calquera maneira, están aí en borradores. Bueno, a ver, se cadra para o ano. Se non pode ser este ano, pois para o ano. Bueno, pois xa virá o tempo. O importante é que sigan surdindo ideas, aínda que por agora queden como borradores, xa verán a luz en algún momento. Eso agardo. Bueno, Ana, moi ben a nota por certo, con Nicolás, adiantando o concerto que van a ter hoxe, e que a min deume un pouco de vergonza, porque díxome que os 3 paseos para él máis atractivos de Lugo, que son a muralla, a beira do río Miño, e hasta aí íbamos todo ben, vixe? Eu pensei que me ia decir o Xardín de Rosalía de Castro, ou parque, non sei como lle din, pero díxome a beira do río Rato, deume vergonza de reconocerlle que non coñezo o río Rato, que posiblemente porque supoño que é un afluente que se debe xuntar ali mesmo ao pé da cidade de Lugo, non? É un pequeno regato que se xunta co Miño, entón, bueno, é unha zona de Lugo que lle chaman así, non é o río Rato, chamase non que é o paseo do Rato, entón, bueno, fixeron un paseo ali con, bueno, bonito para que a xente de Lugo e a xente que visita Lugo que poda pasear, inclusive facer deportes e cousas así. Entón, bueno, pois eso, onde salía un regato que lle chamaban así, e vai unido, pois, digamos, ao Miño,
todo por o que a zona, digamos, que colle a través a carretera que vai a Nadela, non? Entón, bueno, pois por aí teñen un paseo, toda a beira do Miño, bueno, fantástico, é dicir, Lugo está cheo de encantos, pero, bueno, o do rato non sei se porque como é unha zona tamén media bueno, que antes estaba, digamos, eran leiras, pois ao millor pois tamén o do rato tamén ven porque igual ainda algúns ratos por ali que, bueno, hai fincas e todo, non está en plena ciudade, non, senón que está así as aforas. Bueno, cerquiña dela, cerca, bueno, hai un cachiño, pero está tamén o conservatorio, está a Casa da Xuventude, bueno, é unha zona bonita de Lugo. Paréceme que polo que dis o máis importante está no entorno e non precisamente no propio regato, non? Senón na obra que se fixo despois, que, bueno... Sí, foi feita despois. Para min é un traballo pendente para cando estea en Lugo. Exacto, é igual que o novo auditorio, pois que tiñan tamén pensado abrilo pronto, pois agora resulta que se atrasa un pouquiño porque xa ten algunhas cousas, algúns erros que teñen que correxir. E bueno, é o que o que pasa moitas veces cando se fan obras, ao millor os arquitectos fan un diseño moi bonito, impresionante, os materiais tamén son bons, pero ao millor as circunstancias do lugar onde se vai facer non son no millor de acordo a cousas que teñan planeado iles nos mapas, non? Pasa ás veces cando se fan carreteras ou cousas así, non? Bueno, é o que hai. Bueno, Ana, entón, se che parece, imos co latexo de hoxe. Vale, sin problema ningún. Hoxe falamos pouquiño así de cousas porque a verdade non teño moito que contarvos. Sí que, bueno, eso, que no tema cultural que últimamente hai moita xente que se dedica a sacar libros, sobre todo a valorar un pouquiño, que non sei se é unha forma de valorar, pero polo menos si de dar visibilidade ao tema das aldeas, do rural, de nomes que están pasando desapercibidos. A pandemia debeu servir algo para eso. Despois para o resto, creo que o tema de pandemia non serviu moito, pero bueno, porque a ver, o latexo doxe vai un pouquiño para nós mesmos, para todos, para homes e mulleres, porque creémonos ás veces tanto e realmente non somos nada, non? Ao lado da natureza e do que realmente é a vida, pois non somos nada. Entón, bueno, pois para que tomemos conciencia un pouquiño de que o máis bonito neste mundo é valorar o que somos, respetar o noso entorno e todo aquilo que os nosos ancestros ou as nosas ancestras nos deixaron, e tamén darlle un pouquiño de valor aos feitos realmente que hai para que a vida siga, non? Entón, bueno, para eso, para que seamos un pouquiño mellores. Así que aí vai, civilización. Chámanos civilización e non somos nada civilizados. Somos esa especie humana que de humanidade non ten nada. Ás veces din que somos animais e así deixamos constancia do noso insulto á intelixencia deles. Queremos somente vivir e matámonos por prestixio, vai tibercal. Bailamos, loitamos, por ter moitos cartos. Desexamos un mundo mellor e acabamos con este vivo. Claro, outro non hai. Destrozamos canto temos. Vergoña me dá a ver. Medo me dá a oír. Tristura me dá a decir. E dolor me dá a sentir. Mas no fondo sei que hai buracos de esperanza e niles sei que aínda hai persoas. Grazas. Graciñas, Ana. Unha, agora que falaches das persoas e todo iso, pensando nestes días de neve, que sabes do camiño agora despois de
que pechou o Xacobeo, non, con tantísimo éxito de camiñantes, este ano distinto xa sin Xacobeo, en época que non é a máis aconsellable para facer o camiño. Que referencias ou que viche ti polos camiños en canto ao paso de peregrinos? A ver, coméntoche que algúns peregrinos, non sei, peregrinas, bueno, ainda hai moita xente, pois vai a cerrar agora unha tempada, os albergues e todo, pois cerrar unha tempada, abrirán despois ao mellor en marzo, en abril, que xa empeza bon tempo, pero bueno, hai algunhas persoas aínda camiñando, porque nos o outro día eu non fun, pero foi meu home hacia Lugo, que vai ás veces buscar o Brais ou levalo, coincidelle pasar pois por un tramo da carretera, non? Si ve algún peregrino que outro, pola zona de Chantada por aí, pois tamén empeza a haber alguna que outra persoa que non veu nos anos estos, nin este ano, porque dixo que quería a máis tranquilidade, que non quería o barullo que había de anos santos, senón que viñan realmente pois buscando unha tranquilidade, con paciencia e tranquilidade para coñecer un pouquiño máis o que a terra galega. O sea que o camiño siga a funcionar, non a niveles que estaba, lóxicamente, pero bueno, esperemos que se cadra cara ao verán, pois siga habendo moita afluencia de visitantes. Ou sexa que un se andivera por Arzúa, ou por Melide, pode ir a comer un polvo tranquilo, sen moita aglomeración. Sí. Non tanto, porque, bueno, son zonas que queiras que non, pois si hai xente igual, non tantísima como nesas fechas, lóxicamente por a inclemencia polo tempo, pero si pode comer un pouco máis con tranquilidade o polvo neses lugares, e, bueno, a disfrutar tamén ás veces un pouquiño das paisaxes que hai. O malo que ten, que ás veces pois non atopa os aloxamentos que normalmente están abertos noutra época do ano, porque hai moitos que nesta época, pois, por circunstancias, pois, pechan as súas portas para reformar e para descansar tamén. Bueno, Ana, sendo as 2:30 en Argentina, as 6 da tarde, 30 minutos na comunidade galega, graciñas pola colaboración, como sempre. Un cariño grande para a túa familia, desexo de boa semana, un bico, deico domingo. Deico domingo, grazas de corazón. Chao. Bueno, vamos a ir con música, Ever. Vamos a ver, sé que tenemos por acá programado a un cantante internacional, a un señor nacido en Costa Rica, lamentablemente hace poco que falleció Pablo Milanés, el que se había afincado también en la comunidad gallega y lo hemos escuchado cantando en nuestra lengua. En este caso se trata de Enzo Fernando, reitero, nacido en Costa Rica, pero con más de 50 años ya radicado en Galicia. Es un gran cantante y en este caso lo vamos a escuchar con un tema que popularizara Pucho Boedo hace ya muchos años, Galicia, Terra Nosa. Ahí está, sonando para todos ustedes. Adiante.
Galicia, qué bonita son as túas festas, que botas garridas e namoradeiras queren como naide, son garibotas, divino tesouro desta terra nosa. Galicia, terra querida, terra de labregos e nobres, cada corredoira túa, mil secretos ten de amores, que rías de maravilla, que campiñas tan bonitas, teus encantos, tua nobreza, todo mundo a ti che envidia. Cando estou lonxe de ti, terra meiga, terra enxerga, mil recordos se me acompañan, pensando que hei de volver para ver a miña rúa, para ver o meu querer, e despois na miña terra quero vivir e cando estou lonxe de ti, terra meiga, terra enxerga, mil recordos me acompañan, pensando que hei de volver para ver a miña rúa, para ver o meu querer, e despois da miña terra quero vivir e quero morrer. Bien, dice el titular, el poli Paco pone voz a un clamor. Shakira, vente a Sanxenxo. No se asusten, no vamos a escuchar a Shakira, no vamos a hablar del affair con Piqué, pero dice la nota, puede que Shakira, que sigue tirando a dar contra Piqué tras su afilada canción hecha a mano con Bizarrap, no lo sepa, pero hace ya muchos años que está emparejada con Sanxenxo. Habría que saber cuál fue la primera mente brillante a la que se le ocurrió la comparación. Pero llovió ya desde que en Galicia se dice eso de que si el mundo es capaz de pronunciar perfectamente el nombre de Shakira, no debería haber ningún problema para decir Sanxenxo. Sin embargo, el tiempo pasa y los que llegan de más allá del telón de grelos continúan diciendo Sanjenjo, Chanxenxo, Chanchenchón y muchas otras lindezas. Así que ahora que Shakira abre incluso telediarios, el clamor vuelve a escucharse desde Galicia. Hay decenas de tweets
que insisten en la misma idea, como el de Fodechinchos en Galiza, con más de 20.000 seguidores, que señala: «Oxe dixestes 100 veces Shakira, pero mañán diredes Chanchencho, porque non sabedes decir Sanxenxo». Abelardo Martínez, mucho más conocido por su alter ego de El Poli Paco y agente municipal en Sanxenxo, lo dice claramente: «Shakira, vente a Sanxenxo, que é como a ti, pronúnciase igual, o seu nome é o do noso povo». El Poli Paco, una figura archi conocida en Sanxenxo y en media España. El Poli Paco es una especie de muñeco que lógicamente representa a un policía y que va en un vehículo policial, y bueno, desde allí hace consejos, recomendaciones, como haría un policía. Reitero, el Poli Paco, una figura archiconocida en Sanxenxo y en media España por su esfuerzo por familiarizar a los niños con la educación vial de una forma lúdica, es de los que cree que el fenómeno Shakira Piqué sí o sí tiene que ayudar a promocionar Sanxenxo y sobre todo a que quienes viven fuera de Galicia lo pronuncien mejor. Él reconoce que hace años que echa mano de esa comparación en las jornadas en las que participa por toda España. A verdade é que sempre engado ese chiste e lles insisto en que se saben dicir Shakira, teñen que poder pronunciar Sanxenxo, pero non é así. Non hai maneira de que o digan ben. En Andalucía cústalles moitísimos e hai pouco fun a Figueres en Cataluñas e pasaba o mesmo. Pero iso sí, teño que dicir que despois de moitos anos insistindo, agora teño algúns amigos en Sevilla que logran dicir Sanxenxo perfectamente, señaló Abelardo Martínez, que es la voz del policía que se presta para el Poli Paco. Tirando de humor, el Poli Paco cree que Shakira podría ayudar mucho a que el mundo aprendiese a decir Sanxenxo. A min ocórreseme que nos veña a visitar. Estou seguro de que se pasa por Sanxenxo, ademais de quedar encantada, a xente vai dicir mellor o noso nome, señala el policía. Habrá que ver si Shakira, en plena cresta de la ola, escucha o no al Poli Paco. Aunque lo cierto es que desde Galicia hace años que se le insiste en la misma idea. El humorista ourensano Carlos Blanco fue uno de los primeros en sacar punta en sus monólogos a esta curiosa paradoja de que los foráneos pronuncien Shakira de lujo y en cambio se les atraviese Sanxenxo. Después vinieron muchas otras iniciativas del mismo palo. La conocida firma de camisetas Rey Centolo incluso sacó un diseño alusivo a este asunto. Sanxenxo, Shakira, ¿ves cómo sabes?, decía el eslogan. Pablo Centolo, creativo de esta marca, señalaba entonces: realmente o deseño é para o que estaba pensado, para regalar con sorna. É demasiado evidente para ser retranca. A xente de fora, xente que teña humor, claro, porque os que o tomen a mal non lles gustará. Casi al mismo tiempo que el Rey Centolo, el presentador, cómico y animador de Bayona, Rafa Durán, publicó un video que se hizo viral en el que daba una lección práctica sobre cómo pronunciar Sanxenxo en su ya famoso It's Very Easy, Repeat With Me, hecha mano del inglés para comunicar a los extranjeros el nombre de la villa. Bueno, a ver si la convencen a Shakira, y si va a Sanxenxo, ¿quién te dice que hasta Mariano Rajoy aprende a
a pronunciarlo. ¿Por qué no? Vamos a ir con más música. Vamos a ir con la charanga do Cuco de Belle. Belle es un municipio que ya está integrado a la ciudad de Ourense. Antiguamente estaba cerquita de Ourense, pero la ciudad creció tanto que hoy Belle ya está integrado a la ciudad de Ourense. Y allí en Belle había un peluquero que le decían Ocuco, así como a mí me dicen Omuyo. A este peluquero le decían Ocuco. Estuvo aquí en Buenos Aires con su charanga. Yo tuve la ocasión de compartir un almuerzo, una jornada en la casa de una familia, junto al Cuco de Belle, y realmente su charanga era muy animada. Actuaron en esa ocasión en el centro del partido do Carballiño, pero yo tuve ocasión, repito, de compartir una jornada con almuerzo incluido, y personaje maravilloso este Cuco de Belle. Su charanga nos interpreta Trulada da Vendima. Hola Ramón, soy Consuelo de Saavedra. Bueno Ramón, muchas gracias por el programa tan bueno, los temas musicales, el tema con que tratás, el latillo de Ana, qué sé yo, es todo igualmente lindo y es muy útil escucharlo también. Espero que los programas sigan así tan lindos, te mando un abrazo y será hasta el próximo programa. Gracias por seguir corriendo y seguir trabajando en la radio. Chao, chao Ramón. Hola Consuelo, bueno, muchas gracias. No sé si son tan buenos y no sé si podré seguir, pero bueno, lo que sí se hacen siempre, Consuelo, y lo sabés porque hace muchos años que nos conocemos,
con sentimiento, con autenticidad, siempre respetando el oyente y respetando la verdad, que es lo que me inculcó mi abuela Victoria, ¿no? Hoy decía Nicolás, el director de orquesta argentino afincado en Lugo, que su abuela vivió hasta los 100 años y yo tuve un poco de envidia, ¿no? Porque la mía se fue mucho más joven, pero me dejó esas enseñanzas. Todos los padres también nos dejan enseñanzas, pero para mí mi abuela Victoria fue alguien tan extraordinario que bueno, la tengo allí en el primer pedestal de mi altar, de la gente que me hizo, creo que ser una persona honrada. Con eso es suficiente, ni buena ni mala, soy honrado, soy honesto y en los programas no hago otra cosa que transmitir eso, porque respeto mucho la verdad, respeto mucho a las personas, y entonces todo lo que hago lo hago pensando en ustedes, en los que están del otro lado y que se merecen que cada cosa que yo les diga sea creíble, yo jamás me perdonaría que ustedes puedan dudar de esto que dijo Mucho será cierto, no será cierto, con mayor o menor capacidad de análisis o incluso de comunicación. Eso dependerá de cómo lo tome cada uno. Lo que sí no tienen que tener duda es de que siempre, absolutamente siempre, lo que salga de mi boca dirigido hacia ustedes es la verdad. Y con eso esa es mi gran satisfacción cuando cada domingo me pongo delante del micrófono, y a veces sin tener muy claro qué voy a hacer, qué voy a decir, pero la verdad siempre triunfa. Y entonces, bueno, nada, muchas gracias, querida Consuelo, te mando un beso y muy buenos deseos para toda la semana. Y Ana Vila Portomeñi nos escribió en el Facebook, grazas outro domingo máis, e apertas para todos e todas, especialmente a Enzo, familiares de Pablo Milanés, e a Nicolás Ravelli Barreiro, unha fonda aperta, Ángel Ash e familia tamén, a Benita Losada e familia. Grazas sempre, Ramón Eber. Bueno, muchísimas gracias, querida Ana. Teico domingo, me voy despidiendo. Ya saben, el domingo, Dios mediante, estaré en Lobos y les contaré de cómo fue esa carrera que espero poder completar allí en 10 kilómetros, corriendo por el campo, es la primera vez que voy a correr por el campo. Nos vamos, pero con música, con el bloque de gaiteiros galegos Rumboia y el grupo Treixadura. Gracias, Ever, por tu trabajo. Deico domingo. Oxe na Rumboia, Treixadura. Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Neste ano 2018, con máis de 20 anos en riba dos escenarios, chega un traballo agardado, Indacanto, o derradeiro disco que nos presenta Treixadura despois de outros 6 traballos discográficos. En esta rumbolla escoitaremos un dos temas máis importantes e significados deste traballo discográfico de Treixadura, Indacanto. O paso doble do gaiteiro foi un tema composto e adicado a Mingos, un gaiteiro que nos deixou no ano 2017 que formaba parte do Orfeón Treixadura. Con todos vós, o paso doble do gaiteiro.